mano en mano con los golpistas en Honduras. Vemos cómo a través de estas operaciones psicológicas o campañas mediáticas, como también se pueden llamar, han hecho un trabajo duro para convencer a la opinión pública internacional que el presidente Chávez está vinculado con el terrorismo, el narcotráfico y que es un dictador. Ha sido una estrategia de reciclaje y repetición de información durante más de 5 años por lo menos, comenzando, en un análisis con la declaración de la entonces secretaria de Estado, Condoleezza Rice, enero de 2005. Ella declara ante el Senado de Estados Unidos, en una audiencia de confirmación para ser secretaria de Estado, que Hugo Chávez es una fuerza negativa en la región. Luego vino, después de esa declaración, el bombardeo mediático todos los días en los grandes medios de comunicación y los voceros del Departamento de Estado, del Pentágono, de las diferentes agencias de Washington, haciendo el juego de repetir informaciones generadas en los laboratorios que buscan y siguen buscando satanizar al presidente y justificar cualquier agresión en su contra. Y la CIA continúa estas actividades de forma más subversiva y clandestina. Por cierto, en 2006, la Dirección Nacional de Inteligencia estableció una misión especial para Venezuela y Cuba, agrupando los dos países en una sola estrategia de desestabilización. Solo 3 misiones de este tipo, de alta prioridad e importancia para la comunidad de inteligencia estadounidense, fueron creadas en ese momento. Uno para Irán, otro para Corea del Norte y otro para Venezuela y Cuba. El año pasado abrieron otra para Afganistán y Pakistán. Si analizamos bien cuáles son los países incluidos, Irán, Corea del Norte, Afganistán, Pakistán, Cuba, Venezuela, o son ya enemigos declarados de Washington, o son lugares donde hay conflictos bélicos, con la excepción de Venezuela. ¿Dónde entra Venezuela en esa lista? De hace 5 años, Cuba fue declarado enemigo de Estados Unidos por Estados Unidos, pero técnicamente Venezuela aún no lo ha sido. Pero es obvio, basado en esta misión y en esta importancia que dan a la estrategia de seguridad y defensa de Estados Unidos en el caso de Venezuela, que Venezuela es considerado un adversario principal. Esto significa una mayor inversión en todas las operaciones de inteligencia y espionaje contra Venezuela. Y eso hay que tomarlo con muchísima seriedad y desarrollar estrategias en concordancia con la amenaza que esto representa. Pero además de la CIA, porque son muchas agencias que están actuando contra Venezuela, hay ahora fachadas con las cuales cuenta Washington para ejecutar operaciones de desestabilización, pero con estas caras más legítimas, más digeribles. El financiamiento a través de las agencias de Washington, como la USAID, la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, y la NED, National Endowment for Democracy, o Fondo Nacional para la Democracia, ellos tienen un solo propósito: provocar un cambio de gobierno en Venezuela. La USAID es el brazo financiero del Departamento de Estado y la NED es una entidad creada por el Congreso en el año 1983 para hacer, según ellos mismos, un trabajo que antes hacía la CIA, pero con una fachada legítima. Ellos lo llaman promover la democracia. Qué bonito. La USAID opera aquí en Venezuela de forma no autorizada, escucha eso bien, de forma no autorizada, con una oficina de transición, así se llama Oficina de Iniciativas hacia una Transición, desde el año 2002. Según el último informe anual del 2010 de la USAID sobre sus operaciones en Venezuela, $9.29 millones fueron invertidos este año en esfuerzos para, según ellos, apoyar los objetivos de la política exterior estadounidense en Venezuela. Esta cifra representa un incremento de casi $2 millones del año pasado, cuando la misma Oficina de Transición financió actividades políticas contra el gobierno venezolano con $7.45 millones. Y es una sola agencia de muchas agencias, para un total, por lo menos este año, de más de $50 millones en inversiones en la oposición venezolana.
En ese mismo informe de 2010 de la USAID, ellos mismos dicen que ahora operan desde la Embajada de Estados Unidos. Antes tenían oficinas afuera, en Caracas. Ahora dicen que operan ellos mismos desde la Embajada de Estados Unidos en Caracas y que forma parte sus actividades de un esfuerzo mayor para promover la democracia en Venezuela. También anunciaron ya, en ese mismo informe, que están trabajando su próximo evento, las elecciones presidenciales de diciembre de 2012. Habrá que preguntar si esos 9.29 millones de dólares que fueron dados este año fueron distribuidos directamente por la embajada, o cómo hacen para canalizar tanto dinero a sus socios aquí en Venezuela. Hace falta y urge aprobar una ley que regula, controla o prohíbe esta clase de financiamiento externo para fines políticos en el país. Es algo que está haciendo mucho daño al avance del proyecto político y es una grosera violación de la soberanía nacional, ni siquiera está permitido en los propios Estados Unidos. Y además es un asunto de seguridad de Estado. Ahora viven cientos de organizaciones venezolanas del conflicto político en el país que ellos mismos se alimentan con un financiamiento externo. Es insólito que ese financiamiento solo busca socavar la democracia nacional e impedir la integración latinoamericana. Un documento secreto, que ahora está desclasificado, del Departamento de Estado de 5 de marzo de 1992, sobre los acontecimientos del 4 de febrero de 1992, reveló la gran preocupación que tenía Washington si su proyecto neoliberal fallara en Venezuela. Cito, un golpe de Estado exitoso en Venezuela, y es el lenguaje que emplean ellos sobre el 4 de febrero, un golpe de Estado exitoso en Venezuela impactaría muy grave en los intereses estadounidenses en el hemisferio. A pesar del impacto negativo de corto plazo sobre la clase pobre y la clase media, o sea, repito, a pesar del impacto negativo de corto plazo sobre la clase pobre y la clase media, o sea, yo no le importaba que impactara negativamente a la clase pobre y la clase media aquí en el país. Nosotros creemos que las políticas económicas de Carlos Andrés Pérez son exactamente lo que se necesita para reformar la economía venezolana. El derrocamiento de Carlos Andrés Pérez mandaría un mensaje frío a la región sobre la viabilidad de implementar la reforma económica. O sea, parafraseando a Henry Kissinger, si Estados Unidos no podía controlar a Venezuela, ¿cómo iba a dominar América Latina? Venezuela siempre ha sido la pieza clave del éxito de la hegemonía estadounidense en América Latina. Y ahora, con la revolución bolivariana y con la ALBA, todo eso ha cambiado.